Amigo, buenos días. Pues que siempre no. Mi querido Teodoro, buenos días. Como cada miércoles, gracias al auditorio por escucharnos en esta media semana ya de marzo, ya de mes preelectoral. Sin duda, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto del aplazamiento de su promesa de campaña en materia de salud no es una sorpresa para el país. El presidente debe entender que uno de los temas más complicados de atender y de resolver desde el inicio y en todos los tiempos ha sido la salud pública. Aquí debemos de reconocer el esfuerzo que hizo por contener a la pandemia y sus estragos en la salud de los mexicanos, y de alguna u otra forma lo resolvió con la ayuda de las Fuerzas Armadas y su convicción de ayuda siempre en esas condiciones. Es decir, el 28 de febrero del año pasado, por segunda ocasión afirmó que a finales de ese año el país gozaría de un sistema de salud sano y eficiente. Nada más alejado de la realidad, mi querido Teodoro, y pospuso esa fecha para el pasado 1 de marzo del 2024, lo que tampoco ocurrió, y es que AMLO se acostumbró a decir cosas que el pueblo les creyó y le sigue creyendo. El tema de la salud pública es mucho más complejo de entender que solo la promesa o el intento de resolver el problema. Distintos factores inciden para que la visión del presidente sea siquiera medianamente alcanzable, es decir, la salud en México, desde la concepción legislativa, es gratuita e universal, y ahí el detalle de lo complejo. El Estado debe hacer primero una especie de situación real de los servicios de salud, de sus instalaciones hospitalarias, de su personal médico y de enfermería, de las necesidades de abasto médico por región y de diversos factores que influyen en la correcta atención médica. Debemos transitar hacia una cultura de la prevención con políticas públicas claras que enseñen a la población desde edades tempranas a alimentarse, a desarrollar hábitos saludables y de ejercicio. Somos el país con mayor índice de obesidad infantil en el mundo. Los problemas de enfermedades crónico-degenerativas siguen en aumento y no existen políticas públicas claras que las detengan, que las prevengan. El gasto para atender estas enfermedades que van en aumento es enorme para el gasto público e incide en la atención de primer nivel en cada uno de los mexicanos y las mexicanas. Garantizar el derecho universal al acceso de los servicios de salud no se resuelve con solo decirlo o en el discurso. Necesitamos más médicos y enfermeras que atiendan en las comunidades, dotar a los municipios más alejados del centro de los estados, personal médico que atienda el primer nivel de atención médica y sus consecuencias para que la gente no tenga que trasladarse a clínicas de segundo nivel por padecimientos menores o que no requieren especialización. No es un tema solo de infraestructura, es un reto de administración de los recursos de salud, de fiscalización de los recursos de calidad, de administrar con eficiencia y eficacia los recursos y dotar al personal médico de los insumos necesarios para que los pacientes y la población en general puedan acceder a estos en condiciones de igualdad, probidad y certeza. El principal problema de la salud pública en México es la corrupción de la gestión administrativa. Los recursos que llegan a los servicios de salud son inmensos, es decir, el dispendio en la compra de insumos médicos, aparatos, servicios subrogados, pero sobre todo medicamentos y la gestión en el proceso de atención y operaciones quirúrgicas es siempre susceptible de corrupción. Por ejemplo, una derechohabiente debe esperar al menos 6 meses para ser atendida de un tumor en el cerebro porque la mala gestión y administración de los sistemas de salud no le permiten acceder al tercer nivel de forma óptima. Y aquí, mi querido Teodoro, es cuando creo que el esfuerzo de la Federación o del presidente Andrés Manuel López Obrador de contar con un sistema de salud universal, eficiente, eficaz, no es tan malo. Y permítanme decirlo así, no es tan malo si entendemos la complejidad de los propios sistemas de salud, si fuéramos capaces de entender una verdadera coordinación entre las delegaciones federales del IMSS, del ISSSTE y los servicios de salud de las entidades, podríamos atender el esquema de salud pública de la mejor manera. Si contáramos con un diagnóstico certero y eficaz de los padecimientos de las enfermedades crónico-degenerativas y de las necesidades en materia de salud de primer nivel, podríamos pensar en revertir las futuras enfermedades por la mala administración y la mala gestión de los servicios de salud. Soy un convencido que el tema de las medicinas tiene que regresar al control central de las instituciones a través de las compras consolidadas. Hoy el 95% del desabasto médico atiende más de 15 millones de recetas no surtidas en el país. Y eso tiene que ver por la mala gestión y la mala administración de los servicios de salud en las entidades federativas. Las estrategias y las acciones que definen la actuación de las dependencias coordinadoras de este sector y de los organismos federales que participan en la implementación de la estrategia de federalización de los servicios es un tema que se ha puesto en boga en las últimas semanas. Requiere que los organismos del sector salud trabajen de manera articulada y colaborativa bajo un enfoque, desde luego, de derechos humanos que garantice la continuidad de las prestaciones de los servicios de salud y el fortalecimiento de los planes y programas prioritarios
impulsados por el gobierno federal, cosa que no pasa, mi querido Teodoro. En ese contexto, no existe una coordinación de los servicios de salud federales con las entidades federativas y, sobre todo, no existe un esquema de prevención de enfermedades comunes, porque haya tenido un estudio previo de la densidad demográfica, por ejemplo, de cada entidad federativa. Sigue siendo una realidad que las personas acuden a su clínica de medicina familiar en sus municipios o donde les corresponde, y si no alcanzan las primeras 20 fichas de atención médica, tienen que regresar o por la tarde o regresar al otro día. Ese es el principal problema de la atención médica en México. No hemos sido capaces de entender que necesitamos más médicos y enfermeras profesionales de la salud que atiendan las necesidades prioritarias en materia de prevención y en materia de asistencia médica. Pero también no hemos sido capaces de hacer un estudio en cada parte del país, en cada estado de la República, para saber cuáles son los padecimientos que tenemos que atender, cuál es la incidencia de las enfermedades por región. Antes de intentar solo el discurso de federalizar los sistemas de salud y obligar a los estados a participar y a firmar este esquema que hoy es vigente, y no porque sea vigente significa que hoy es suficiente, tenemos que encontrar la forma de saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, qué padecemos y qué necesitamos en materia de salud. Desde mi perspectiva personal, el problema no se resuelve solo con el rediseño institucional que busca renovar la función rectora y coordinadora de lo que se trae en salud, dotándola de herramientas. No se resuelve de esa forma. Dichos factores han ido creciendo precisamente por la mala administración de los servicios de salud, por el gasto inapropiado del recurso en materia de salud y porque en el día a día los pacientes a los que los habitantes y la población en general no les llega la atención debida desde la prevención. E insisto mucho en esto porque el día que las políticas públicas en materia de salud se definan primero desde la prevención, las cosas serán distintas. Habrá que esperar a ver si este tema al final del sexenio no es el gran pendiente en las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de febrero del año pasado a marzo de este año y seguramente a diciembre de 2024 no tendremos resueltos, porque el sistema de salud pública en México hay un deterioro de más de 30 años que debimos atender hace más de 6 y hoy sigue siendo, mi querido Teodoro, un pendiente de la 4T, un asunto sin resolver y desgraciadamente una promesa de campaña incumplida. Y para terminar, mi querido Teodoro, en esta mañana hay un tema que no quiero dejar de comentar porque se volverá en los próximos años un tema recurrente. La atención geriátrica en México es un apéndice de la atención médica y desgraciadamente nadie lo ha visto de esta manera. En 2050 México será un país preponderantemente de adultos mayores y hoy no tenemos médicos, enfermeros suficientes, especialistas en materia de atención al adulto mayor, y tendremos un problema de salud pública mucho más complejo que el que hoy tenemos si no somos capaces de que la salud pública en México voltee la atención geriátrica y no en un abrir y cerrar de ojos en 10 o 15 años estemos con problemas mucho más complicados de salud pública, porque no somos capaces de atender al adulto mayor como requiere. Un adulto mayor será atendido en temas médicos y no solo, insisto, con paliativos y atención tradicional. El adulto mayor requiere atención geriátrica especializada y la política pública en materia de atención médica hoy no está encaminada a ese particular. Ese es mi comentario, mi querido Teodoro. Nos escuchamos en la próxima. Buenos días a todos.